Hola mis locos, locas de los perfumes. Sí, un nuevo unboxing de perfumes o perfumería oriental o árabe. Ya que, bueno, pues sí, efectivamente me ha emocionado mucho encontrar una perfumería que se dedique a lo que son esta gama, selección de perfumes que nos ofrezcan, pues esto, ¿no? Que muchas veces no los encontramos tan fácilmente. Y en España, cuando comprábamos en tiendas especializadas que venían, por ejemplo, de Reino Unido, nos tocaba, o más allá, nos tocaba pagar aduanas. En este caso no, porque operan desde Portugal y en el caso de hacer un gasto mínimo de 30 euros, tenemos los gastos de envío gratis y a España llegan súper rápido. O sea que nuevo unboxing de la perfumería Perfume Pure. Si no lo encontráis, os dejo el enlace abajo en la cajita de descripción. Me encanta descubrir, ya lo sabéis, me encanta descubrir y probar cositas nuevas. Y en este caso, en los perfumes orientales, no busco solamente esos perfumes que se parezcan a grandes marcas de perfumería, que sabemos que en muchos casos estas marcas muchas veces clonan algunos grandes perfumes y nos lo ofrecen en precios más económicos. Pero lo que hoy traigo entre ellos son aceites de perfumes, de algunos perfumes que son chulísimos. Bueno, la cajita me llegó anoche o ayer, lo que pasa que justo estaba en el trabajo, lo recogió el paquete una de mis chicas y me lo dejó en casa pues hasta que yo llegué y lo pude abrir. No abrí los perfumes, los cuales los vamos a descubrir ahora juntos, pero sí que cuando lo abrí tomé lo que son los viales de perfume, porque cuando lo compramos, los que nosotros compramos, nos llegan sus viales. De este modo, pues los podemos probar, los podemos descubrir y si no nos gustan, pues entonces podríamos hacer la devolución sin ningún problema. Pero claro, yo lógicamente no los voy a devolver porque me gusten o no, vamos a hacer la reseña en el canal para luego cuando vosotros busquéis esas referencias. Bueno, tengo aquí, también deciros, me lo puse anoche cuando llegué de trabajar y cuando me he levantado toda la cama olía a los perfumes que me puse, porque claro, son aceites de perfume y aguantan bastante bien. ¿Por cuál empiezo? Porque hay algunos que tengo muchas ganas de, bueno, algunos no, es que tengo muchas ganas de abrirlos. Mirad. Vamos a empezar por Oyuni de Al Haramain. Oyuni, aquí está. Qué caja tan grande, ¿verdad? Vamos a ver cómo es. Mirad, a ver qué pone aquí. Ah, sí, que Al Haramain está celebrando sus 50 años. O sea que esta botellita es muy reciente porque creo que el aniversario fue el año pasado. Así que las cajitas son los perfumes completamente actuales. Bueno, aquí lo tenemos. Oyuni. Os leo notas, ¿vale? Piña, bergamota, melocotón, manzana, notas dulces, tabaco, pachulí y nos dicen que se parece al perfume de Vanilla Ecstasy de Montal. Vamos a ver qué bonito. ¡Wow! ¡Qué preciosidad! Mira. ¿Se ve bien? ¡Wow! Esto es un perfume de las 1001 noches. Por favor, qué bonito. A ver cómo se abre. No quiero estropearlo. Ah, vale. Yo estoy estirando. Ah, claro, Isa. Por eso es un aceite. No tiréis, sino que hay que desenroscarlo. Y tenemos aquí el aceite de perfume. Bueno, cuando me lo puse anoche, dije, madre mía, qué locura. Chicas, esto huele para comértelo. Efectivamente, huele a una vainilla. Bueno, si conocéis o habéis oído hablar del perfume de Montal Vanilla Ecstasy, esto huele que te mueres. Es vainilla gourmand, acaramelada, pero con toques ligeramente dulces frutales. Es wow, es una locura. Creo que de la compra que he hecho en esta ocasión es mi súper favorito. Oyuni de Al Haramain es un aceite de perfume, si andáis buscando algo así de exótico, pero que es maravilloso. Y no me digáis la presentación, pesa, ¿eh? No, hombre, esto será esmaltado y demás, tendrá algo de metal,
pero se nota el peso, pesa y es precioso. Es maravilloso, ya os digo, me lo puse anoche y toda la cama olía. Oyuni es maravilloso. Vamos con Rehana. A ver dónde tengo Rehana. Voy a dejar el más exótico para el final, un poquito más rarillo. Rehana, aquí lo tenemos, Rehana de la casa Hamidi. Hamidi Rehana, ahí está. Bueno, pues este perfume tiene vainilla, flor de azahar, de naranjo, jazmín, nardos, pachulí, vetiver o azafrán. Y este perfume no lo catalogan como parecido a ningún perfume. Y por supuesto, con su muestra descubrí un perfume estilo oriental, sí, muy, porque todos son pues eso, pues muy orientales, ¿no? Pero tiene como un ligero dulzor de flores. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito! Mira. ¿Qué me decís? Mira, mira. ¡Qué botella tan bonita! También se nota el peso, aunque imagino que esta parte será... No, suena metal. Algún tipo de metal. También ha de ser aceite de perfume. Ayer me pringué todo el aceite de perfumes y como estaba recién duchada, tú imagínate. Vale, aquí lo tenemos. Rehana. Mirad, oh, qué olor a flores. Mirad, es como un aroma de esas flores, jazmín, flor de azahar, de naranjo, nardos. Parece que está endulzada no con vainilla, sino con miel, porque es un dulzor, ay, de miel de flores, como la miel de las flores. Y este perfume es mágico. Es verdad que el anterior es mi súper favorito, pero este tiene un toquecito maravilloso, con un toquecito pequeñito de fondo de ese azafrán, ¿no? Como si fuera el toque último final que le dan a esa preciosidad de aroma. A ver si consigo que enganche para cerrarse. Así. Precioso el aroma ya de por sí es precioso, pero mirad qué preciosidad de perfume. Aquí ya también os diría, para quienes os gusten los aromas florales con un toquecito goloso. Ya sabéis, las mieles, este tipo de aromas se usan mucho en los países orientales. Y el que para mí ha sido un poquito exótico, que tengo que seguir probando, exótico rarillo, ha sido el perfume Afia, también de Hamidi. Lo bueno es que son perfumes con un precio pues que me sale muy bien de precio, los veo económicos teniendo en cuenta la calidad, la verdad, que tienen, que funcionan muy bien. Aquí tenemos Afia. Luego tengo que mirar la traducción, porque todos estos nombres tienen una traducción que seguro, pues oye, puede ser interesante y la miraremos. La botella del perfume, hay dos, una es plateada y otra es dorada, distintos perfumes, claro, y tengo la plateada. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, estos son, desde luego son botellas de perfume para no minimalistas, ¿eh? Esto no es minimalista, sino todo lo contrario, muy llamativo, muy exultante, ¿verdad? Bueno, perfume que creo que es un poquito complicado. Os leo notas. Melocotón, manzanilla, artemisa, vetiver, tulipán, ámbar o vainilla. Bueno, tiene aromas muy interesantes, pero ¿por qué resulta complicado? Por los aromas verdes, ¿vale? Tiene una salida como verde aromática muy particular, porque yo creo que aquí entra muy en juego ese conjunto de manzanilla, artemisa, vetiver, que le van a dar un toque verde curioso, porque tiene ese punto frutal por debajo, pero tiene una parte de verdor este perfume que es curiosa, es exótica, no es para todos los gustos, y este creo que es un poquito más complicado, más para gustos específicos. Por supuesto, le vamos a dar la oportunidad, vamos a probarlo, vamos a testearlo para ver cómo es su evolución, porque también viene en esta condensación de perfume, ¿de acuerdo? Es denso, es aceite de perfume
Y bueno, pues lo vamos a ir probando. Este es el más complicadito de ellos. Mi favorito ha sido Oyuni y Rihanna en segundo lugar, que es una preciosidad. Amores, vamos a ir reseñándolos, vamos a ir descubriéndolos. Por supuesto, sé que entre vosotros hay muchas personas que os gusta la perfumería oriental y por supuesto seguiremos descubriéndolos juntos, ¿verdad que sí? Amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!